Ya, vamos a comportarnos. Hola, jefa, traidora, vende patria. No soy traidora, yo puedo buscar mis fotografías de mis gorras del Licey, desde que yo estaba en el De la Bodyfit. sepia. Bueno, mi amor, pues sepia. ¿Desde ese entonces? No, pues si son sepias, porque ¿qué hacemos? Si Mira, son sepias, son yo sepias. lo admitió, son No, pero es sepias. que si son sepias, son sepias. Pero desde esa época. Porque yo no pretendo ser de las fotografías digitales. Yo no Pero soy de desde esa esa época. época. Yo no soy de esa época. Pero desde esa época usted es liceísta. Desde mi época existía el micro CD. El Sí, micro CD. Lo que se le ponía a las muñecas. ¿Qué tenía la muñeca? Sí. Lo que No, fuera, chiquito. no señor, lo que fuera, pero tocaba con una cosa de esa así moderna. Daba vueltas, sí, Pero pero desde ¿cuál ese es el entonces usted era problema? liceísta, señora Luna. No, yo no soy de ningún equipo, a mí me gusta, ahora me gusta el Licey, pero desde que yo estaba en el gimnasio, en el grupo del Bodyfit, yo le iba al Licey. ¿Pero por qué que usted tiene que hacerle eso al pobre Charlie? Él es un Yo no hombre se lo débil, yo no se lo entrado en estoy- yo no edad se y lo su estoy haciendo a corazón Charlie, sufre. yo no se lo estoy haciendo a Charlie, es un asunto de mi preferencia. Es un asunto de mi preferencia, punto. Entonces, es un asunto de mi preferencia. Miren, oyentas, hablemos de vértigo. Hablemos de vértigo, pero aprovechando que la visita que tenemos esta tarde es de una otorrinolaringóloga y otoneuróloga. También, por supuesto, que le vamos a preguntar por el caso de Shakira. ¿Qué es lo que pasa? Porque tiene que ver con voz, entonces tú piensas como hemorragia en la cuerda vocal. ¿Es como una hemorragia en la cuerda vocal? Sangran. Sí, todo el tejido puede sangrar, todos los tejidos tienen vasos sanguíneos. ¿Y por dónde se ve esa sangre? Se absorbe. Ah, se absorbe. Claro, eso es como cuando tú te das un golpe, se te Se te hace un hematoma. un hematoma y después el hematoma se reabsorbe. No es de que ella abre la boca y le sale un chorro así. No. Y eso es generalmente por trauma, por un esfuerzo. A ustedes, las personas que viven de su voz, pueden también pueden hacer trauma. Tiene que ver, por ejemplo, con los cambios de estaciones, por ejemplo, en invierno, esos cambios drásticos del frío de la calle a un sitio donde haya mucha calefacción. Eso lo puede... Claro, pero esa es otra causa y el mecanismo es otro, porque ya eso es un tema alérgico por cambios de temperatura. La mucosa, bueno, igual que la piel, cuando tú estás en calor, tú sudas, cuando tú estás en frío, tú reservas la temperatura. Entonces, la laringe tiene efectos para modificar cuando tú estás en un ambiente donde hay mucha humedad o cuando estás en un ambiente donde hay poca humedad. ¿Se curan los callos en las cuerdas vocales? ¿Desaparecen? Claro que sí, desaparecen con tratamiento foniátrico. Y en caso de que no desaparezcan con tratamiento foniátrico, quirúrgico. entonces quirúrgico. Pero el primer paso es terapia de la voz. Entonces, doctora, Bastante incómodo que es el estudio. Bastante. Para las oyentas. Ay, sí. Ay, yo me lo hice una vez. te meten una Yo tenía camarita. yo tenía un callo, yo me lo hice una vez y yo tenía un callo. Lo que pasa es que fue eso terrible. depende de tu reflejo de náuseas que tengas. Pero hay personas que simplemente abren la boca, saca su lengua y ya. Hay personas que tienen un reflejo de náusea muy... A mí me resultó bastante molesto, bastante Entonces, mi molesto. pregunta primera. Es de primera audio, pregunta es de a la vértigo. doctora, para las De pelota. oyentas que no hayan escuchado este término, ¿qué es un otorrinolaringólogo? O sea, ¿qué hace su profesión? ¿Qué usted estudia? Los otorrinolaringólogos, eso es un nombre muy Largo y complicado. Quiere decir oto, Oído. oído, Ujú. rino, Nariz. nariz, laringe. Laringe. Y gol. GIA es la estudio. es como La especialidad. la especialidad. Hablamos de vértigo y cuando nos referimos a vértigo no podemos precisar exactamente de qué se trata. Entonces, quizás un poco de definición de lo que es y por qué se busca a un otorrinolaringólogo para que chequee el vértigo cuando eso es algo que tú tienes en la cabeza. Lo que pasa es, a ver, el vértigo es un síntoma, eso es básico, eso es importante tenerlo claro. Eso es como, yo tengo una amigdalitis y tengo fiebre. Okay, la enfermedad que tengo es la amigdalitis que me provoca fiebre. El vértigo es el síntoma de una patología que puede estar a nivel de cerebro, o puede estar a nivel de oído,
o puede estar en el trayecto que comunica el cerebro con el oído. Es muy largo ese trayecto. No es largo porque está todo dentro del cráneo y la distancia es corta. Es cortita. Lo que pasa es que estamos hablando de cerebro, terminaciones nerviosas, estructuras, entonces ahí todo es importante. Entonces, ¿por qué un otorrinolaringólogo? Pues porque las patologías que producen vértigo te dan muchos síntomas, es muy aparatosa. Entonces, las patologías que producen vértigo en el oído, como son tan aparatosas, son las que la mayoría de la gente recuerda. A ver. Por ejemplo, un paciente que hace un episodio de inflamación del nervio del oído, te hace un cuadro de náusea, vómito, vomita 25 veces, no puede sostenerse, no le duele nada, pero no puede sostenerse. Okay. Entonces, claro, es muy aparatoso tú ver una persona que se vomita, que de que se mueve, se va de lado, se cae. Sin embargo, cuando tú tienes una patología cuya causa está en el cerebro, te da de manera lenta. No es tan aparatosa. Entonces, por eso la mayoría de la gente cuando tiene un síntoma, lo que entiende es que vamos al otorrino. Okay. Pero es por ¿El eso. equilibrio dónde está, doctor? ¿Está en el oído? ¿Está en el cerebro? ¿Dónde es que nosotros tenemos el equilibrio? Porque hemos escuchado que cuando tú te das un golpe muy fuerte en el oído, tú pierdes el equilibrio. ¿Es en el oído que está? Es una excelente pregunta. No. El equilibrio está en un conjunto de estructuras que nos mantiene estable. Okay. Por ejemplo, yo tengo parte de mi equilibrio está en el oído, pero tengo una parte que está en mis pies. Tengo una parte que está en mi columna vertebral, en mi cuello, en mi cerebro, en mis ojos. O sea, todas esas estructuras intervienen para yo estar en equilibrio. O sea, que tiene una que no funcione bien, el equilibrio se afecta. Exactamente. Una persona que tiene una fractura de cadera que le quedó mal soldada, se desequilibra. Hace un efecto de compensación a través de la columna vertebral. Y por eso hay mucha gente que manda al paciente a hacer terapias porque entiende que puede ser un problema de la columna cervical, que puede ser un problema de la columna vertebral, cuando realmente, bueno, evidentemente hay que evaluar todas las estructuras que intervienen en Lo el que pasa pasa es con que el- siempre pero- nos hemos quedado escuchando que el centro de equilibrio del cuerpo está en el oído. Exactamente. Por lo que te expliqué, que como da una condición tan aparatosa, se le graba a la gente. Básicamente es por eso. Entonces, otra pregunta, doctora. Siempre hemos escuchado, y efectivamente es cierto, que cuando tú te afectas, por ejemplo, por una gripe o algo, y se te inflama algo dentro de la cara, todo eso está conectado. Por ejemplo, los senos paranasales, que es lo que está debajo de los ojos, la garganta, los oídos, todo eso está conectado. Entonces, con estos cambios tan drásticos de clima, uno que se afecte, ¿la mucosidad lo va a afectar todo lo que está conectado o no necesariamente? A ver, el oído tiene 3 partes. Entonces yo, en la parte equilibrio estoy hablando de oído interno. Eso está dentro del cerebro. Ahí no hay forma de que, a menos que sea vía sanguínea, vía estimulación nerviosa, se afecte. ¿Ok? Que eso pasa. Hay patologías de gente que le da gripe, que de repente le afecta el oído. Como hay gente que por una gripe o por de la nada se queda con una parálisis facial. Entonces, esto que tú ¿Cómo así? ¿Tú no has visto gente que dice, yo estaba planchando y abrí la nevera? Se pasmó. Y me pasmé. Me pasmé. Ese es el término. Eso es cierto. Claro. Pero, a ver. No, pero no es por el choque, no es por el cambio brusco de temperatura. No. Okay. Ok. Entonces, eso puede afectar el oído interno. Ahora, la parte congestión nasal, garganta, entonces afecta el oído medio. La estructura del oído medio. Y efectivamente, tú puedes tener un proceso gripal o un proceso alérgico que te provoque una congestión y que esa congestión en la comunicación del oído y la nariz te provoque un problema de oído o una otitis media serosa, que es muy común en los niños. Los niños que son muy alérgicos, los niños que les da mucha gripe en los colegios. En los colegios hacen mucha otitis serosa, donde el oído se le llena de líquido por un problema congestivo nasal. Entonces, ahí viene el proceso de por qué está todo comunicado, igual que los pacientes alérgicos. Los pacientes alérgicos hacen mucha congestión, picazón de la garganta, le pican los ojos porque es mucosa. Otra pregunta, doctora.
¿Para qué funciona la cera? El cerumen. ¿Es necesario o no es necesario? Porque hay gente que siente una obsesión con andar con un hisopo constantemente. Con un hisopo, con una pluma, con un lapicero, con un una pincho, llave, un pincho. Con lo que aparezca. con lo que aparezca. Sí. ¿Para qué funciona el cerumen entonces? A ver, el cerumen es, Papá Dios no hace nada mal. Y si Papá Dios no puso cerumen, es porque tiene su función. ¿Para qué sirve? Para proteger el oído ¿De qué? del agua, de los insectos, de los cambios bruscos. Eso protege la piel, humecta la piel. Las personas que se rascan mucho o se Producen meten, más. se lastiman y se cambian la anatomía de esa piel y se les reseca. Y hacen otitis externas, eczematosa por resequedad. Esas Espérese, personas... doctora, espérese, otitis externa, Externa. Infección eczematosa. del oído por... Diga No, usted. resequedad, no hay infección porque no hay el término itis. Esa otitis externa se infecta y hace una otitis externa por bacteriana. Ok. Ok, aquí solamente hay resequedad. Entonces, ¿qué pasa con esa resequedad? Esa resequedad te produce deseo de rascarte. Entonces, se convierte en un círculo vicioso. Yo me rasco, me quito la grasa natural de la piel que produce el cerumen y me quito el cerumen. Entonces, yo me mojo los oídos, Se mete agua. se mete agua, luego esa sensación me da humedad y yo me quiero secar. Entonces me meto el hisopo para secarme, pero me meto el hisopo y vuelvo y me quito el cerumen que estoy produciendo. Entonces, realmente el cerumen tiene su función. Las personas que le molesta, se rascan el oído de manera constante, lo que deben hacer es, primero, no mojarse los oídos. Por lo menos un periodo a que le dé tiempo que ese oído produzca cerumen. ¿Qué periodo? Por lo ¿En qué menos- periodo se produce? Eso depende de cada persona y el daño que tenga, pero uno generalmente le da unas 3 semanas. Para que se producir produzca. cera. Para producirse la cera suficiente, Suficiente, 3 semanas. para que depende de la persona, porque hay personas que te pueden pasar 2 meses y te producen nada mismo. Una ñinga, que es mi Exactamente. palabra favorita. Entonces, se les recomienda primero que no se mojen los oídos. Segundo paso, no meterse nada en los oídos. Esa es la etapa más difícil. Ahí uno a veces lo acompaña de algún antialérgico porque realmente da una sensación Pica. de picazón. Entonces se les dice, mira, ráscate por fuera, te rascas hasta donde te llegas el dedo, no puedes meterte nada Ay, dentro qué del tan placentero a conducto. veces cuando tú te rascas un oído. A se todo siente el como rico. mundo le pican los oídos. Eso es algo normal. Ahora, no es lo mismo que tú tengas una picazón de un segundo, que tú te hagas así y te rasque y pase, a que sea algo que tú te hagas así y persista. Aguántese ahí, doctora. ¿Cómo se rasca el oído? Con el codo, ¿no? Con No, el codo. con eso se limpia. Se rasca y se limpia. Con eso se es limpia. Es que el oído pero no se usted- debe meter nada usted dentro discúlpeme del conducto. no, ya lo sé, porque sí hay cavidades que se limpian solas. Entre esas cavidades el están oído. el oído y está la vagina. Exacto. Y la propia boca se limpia sola. Entonces, la vi que usted hizo mención de que uno se rasca el oído y lo que vi fue que se presionó. Claro. Entonces, por eso le hago la pregunta, ¿cómo se rasca el oído? Se rasca hasta donde le llegue el dedo y traccionando el pabellón y presionándose el trago. El trago es la Doctora, eso protuberancia. está como muy extraño. Traccionándose, jalándoselo. Exacto, jalándose el oído Jalándoselo. Hace que uno y se traccion- rasca. Así se debe rascar el oído. No se mete nada dentro del conducto. Eso es algo que, como dijo Zoila, el oído se limpia solo. El cerumen sale, sobre todo nosotras las mujeres que hablamos mucho, con los movimientos mandibulares. Entonces el cerumen sale y tú te limpias lo que sale afuera hasta donde te llegue el dedo. O sea que si tu Con mamá te... el dedo sin introducir nada. No tienes que introducir Ok, nada, por ok. supuesto, perdón. Sí, pero por eso se limpia, o sea, no se debe ver. Lo que se limpia es el Lo que se exceso, pueda. lo que está afuera. Aquí Lo que todos sale. tenemos orejas, ¿verdad? Entonces ahora, dígame que yo tengo dentro del conducto. Nada. No se ve nada. Por lo tanto, el hecho de meter dentro algo del conducto, eso no se ve. Eso no lo van a ver. Ahora, el que sale afuera, donde mi dedo llega, ese se ve. Entonces, ese sí necesita higiene. Con el dedo, se limpia con la toalla. Cuando tú te bañas, te limpia atrás de la oreja y te limpias adentro. Ok, No no necesitas hay que meter introducir nada. nada. Ahora mismo los hisopos nuevos, si ustedes lo ven, son con una forma que parece un tetero. Sí, ¿Para qué? Para que la gente
No puede entrar, no puede llegar hasta donde le dice Cirilo. No los he visto. Okay. Entonces, voy a hacer un yo los he paréntesis. visto. Sí, el paréntesis lo voy a hacer yo para ir a publicidad. Espérate, No. antes que se me olvide. El Tu mamá paréntesis nunca lo te voy a jaló hacer las yo para ir a orejas. publicidad. Ella fue lo suficientemente amorosa para rascar porque ella sabía que te iba a picar. Ella no te jaló las orejas.